Sean bienvenidos a la segunda jornada de nuestro segundo día de Tabasco Tech 2021. Vamos a tener hoy en la tarde dos conferencias sumamente interesantes. Las realidades y mitos de Passive Optical Network de Janine Velarde Galicia de Furukawa y la ciberseguridad de los tiempos de la transformación digital por Eric Barceló de EGN Basanta. Así que, como ya tenemos unos minutos pasados de tiempo, me voy a permitir cederle la palabra a Guillermo. Guillermo, adelante para presentar a nuestra primera conferencista de esta tarde. Hola, buenas tardes. Es un gusto volver a saludarles y agradecer mucho, ¿verdad?, la presencia de todos y cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo en vivo, continuamos en vivo y tenemos en el programa, ¿verdad?, la presentación del día de hoy de parte de Furukawa, y nos acompaña para esto Janine Velarde. Janine es gerente de ventas para Furukawa, México. Te damos muchas gracias, Janine, por ese tiempo que nos das para participar y sumarte a este evento, ¿verdad? Te dejamos los micrófonos sin más preámbulo. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por la bienvenida. Y bueno, esperamos que el día de hoy podamos aportarles mucha información respecto a la tecnología, que es lo que este evento tan importante nos ha permitido compartir hoy con el público en general. La idea de la plática que estaremos teniendo el día de hoy, pues es justamente el poder mostrarles cuáles son todos esos mitos que definitivamente nos agobian mucho cuando hablamos de redes PON. Les voy a pedir que interactúen en sus comunicaciones virtuales a través de los medios que nos ha proporcionado el evento para que puedan resolver todas sus dudas, todas las inquietudes que tengan respecto a esta red. Recordemos que la transformación digital hoy se ha convertido en un día a día de nosotros, ¿no? Incluso hasta de los más pequeños de la casa, ¿no? Porque hoy han tenido que llegar a conectarse para tomar incluso hasta clases de kindergarten, ¿no? Entonces, bueno, pues esta transformación digital se aceleró debido a situaciones pandémicas y lo ideal es que podamos tener acceso a las mejores tecnologías con los costos más bajos posibles, pero sobre todo con una ventaja importante, que estén de la mano de tecnologías que puedan continuar utilizando en un futuro cercano y que representen las bases especiales para un futuro próximo, ¿no? Bueno, pues ya les comentaron mi nombre, yo soy Janine Velarde, gracias por estar conectados. Yo vengo representando a la compañía Furukawa Electric. Furukawa Electric es una compañía japonesa. Nosotros tenemos 130 años en el mercado y tenemos 6 diferentes áreas de investigación a través de las cuales hemos colaborado al mundo con diferentes tecnologías. Seguramente ya conocen alguna de nuestras marcas, ¿no? Por ejemplo, Yokohama, que es una marca en la cual hacemos llantas para autos de alto nivel. Trabajamos también con Fujitsu, ¿no? Es otra de nuestras marcas, Fuji Electric, y OFS, que seguramente la han escuchado. OFS es hoy el fabricante más grande a nivel mundial de fibra óptica. Construimos en 6 meses el tamaño de hilo de fibra suficiente para poder llegar a la luna, ¿no? Entonces, fabricamos muchísimo hilo de fibra, somos incluso el proveedor de hilo de fibra de muchas marcas conocidas. Entonces, la idea, pues, es cómo nosotros hemos podido ir cercando esta base de tecnología y de investigación para poder favorecer negocios importantes para ustedes. Bueno, pues para que conozcan un poco más,
fuimos el primer fabricante de fibra óptica en el mundo, tenemos sociedades de desarrollo ambiental totalmente verdes, es una parte de ocupación de la empresa. Nuestra misión y visión que tenemos hoy prospectada hasta el año 2030 es trabajar justamente con la parte de servitización para que todos nuestros socios de negocios y consumidores de nuestros productos en sí puedan tener a la mano productos de alta calidad, pero sobre todo de muy bajo impacto ecológico, porque finalmente es una situación que hoy tenemos que abordar de forma activa todas las empresas de tecnología. Y bueno, vamos a entrar en materia, ya que saben ahora con quién aquí van a escuchar, ¿no? Vamos a platicar un poco respecto a cuáles son los comparativos generales entre las redes de GPON y las redes tradicionales de cableado óptico, perdón, de cableado tradicional UTP. Existen muchos mitos al respecto de las soluciones GPON y la idea de la charla de hoy pues es simple y sencillamente ir platicando con ustedes para que puedan conocer cuáles son esas diferenciaciones en donde hay una ventaja competitiva del cableado, pero sobre todo donde hay una ventaja competitiva que realmente traslada los retos que antes teníamos a soluciones a través de la fibra. Entonces, comencemos. Uno de los primeros mitos que existe en este tipo de tecnologías, pues se dice que la tecnología GPON puede trabajar solo hasta 1 GB por segundo, ¿no? En comparación a Ethernet, que podemos soportar hasta 40 GB. La verdad es que ese es un mito porque en realidad con esta tecnología existen varias acepciones de servicios, ¿no? Actualmente estamos trabajando con las soluciones GPON, a través de la normatividad internacional ITU 984 y tenemos una bajada, ¿no?, de 2.5 GB por segundo y una subida de 1.25 GB. Esto va a ir, obviamente, migrando hacia un futuro, hacia XGPON y hacia NGPON. Esto quiere decir que en algún momento vamos a tener incluso superada la capacidad del cobre hoy. ¿Por qué razón no se tiene o no se utiliza desde este momento? La verdad es que aunque ya existen y tenemos desarrollos de este tipo de productos en XS-PON y en XG-PON, el servicio como tal que requiere y demanda el usuario en sus estaciones de trabajo no lo necesita. Entonces, este tipo de proyectos tiene la ventaja que tú instalas el pasivo y en el momento que tú quieras hacer una migración a futuro, solo tendrías que cambiar los equipos activos de inicio y final. El sistema pasivo va a seguir funcionando en la misma estructura en la que tú lo colocaste. Entonces, para poder entender un poco mejor este punto, les voy a explicar justamente cómo es una solución o una red PON vista de forma muy básica, ¿no? Una red PON tiene dos elementos activos, que es la OLT y la ONT. Estos dos elementos activos, tienen una ventaja. Podemos conectarlos a una distancia máxima de hasta 20 kilómetros. En el cobre tradicional sabemos que nuestro canal de cobre no puede exceder los 90 metros. Entonces, esa es una diferencia bien importante porque aquí estamos hablando de hasta 20 kilómetros sin necesidad de tener ningún equipo activo interno. Ustedes me van a decir que es brujería, pero en realidad no. La verdad es que no es lo mismo transmitir pulsos eléctricos que luz. Entonces, la luz tiene tanto una velocidad y capacidades completamente diferentes a la del cobre. Entonces, ¿cuál es la razón de poder llegar a 20 kilómetros? Pues que esta OLT tiene puertos, a través de los cuales se inyecta luz láser. Esa luz láser sale con 5 dB positivos. Para que tú puedas conectar tu computadora, tus cámaras, etcétera, todo lo que vas a conectar adicional, necesitas llegar a una pérdida de luz de al menos entre menos 27 y 32 dB. Entonces, todo el canal que vas a llevar a través de esta parte lo que hace es justamente calcular esas pérdidas para que al momento de llegar a conectar tu sistema no se queme. Entonces, esta OLT tiene salidas, ¿no?, de fibra a través de las cuales vamos a llegar a las ONTs.
Para que recuerden o puedan imaginar cómo es una ONT, la ONT es muy similar al famoso módem que nos dejan las operadoras en casa cuando contratamos un servicio de triple play. Ajá. Entonces, esas cajitas negras pequeñas que tenemos en casa, incluso los modelos que se manejan hay hasta más pequeños de los que recibimos en nuestros domicilios, estas cajitas tienen diferentes salidas. Entonces, estas salidas pueden ser Ethernet, pueden ser RJ11, obviamente el RJ45 del Ethernet, o incluso pueden tener hasta Wi-Fi. Y también hay algunas que pueden presentar también la solución de RF para todo lo que son coaxiales. Entonces, primera ventaja, tenemos una distancia de hasta 20 kilómetros. ¿Qué es lo que hace la magia para que este sistema sea tan efectivo, tan veloz y con un ancho de banda diferenciado? Bueno, al estar trabajando con fibra óptica, a diferencia del cableado de cobre, que necesitamos los pares para poder transferir un solo impulso de datos, en este caso, la fibra trabaja con lambdas, los famosos colores de la fibra. Esas lambdas son diferentes longitudes de onda, que bueno, existen diferentes transmisiones, 1490, 1310, 1520, dependiendo obviamente del tipo de dato que voy a estar transfiriendo. Estos paquetes informativos se lanzan, ¿no?, a través de un solo hilo de fibra y llegan a un equipo que se le llama splitter. Para mí, el splitter es justamente quien hace la magia. Es un equipo totalmente pasivo, no se necesita energía eléctrica y la capacidad de este splitter es recibir un solo hilo de fibra monomodo para distribuirlo en hasta 32 servicios. Vamos a ver más adelante que podemos tener multiplexaciones hasta de 128 servicios, pero eso es más cuando estamos hablando, por ejemplo, de automatizar iluminación, semaforización, botones de pánico, porque realmente en ese tipo de servicios, digamos, se requiere un poco de menos de ancho de banda. Sin embargo, por recomendaciones de las normas internacionales, tanto de la 568 y de ITU, sí necesitamos trabajar con todo lo que es planta interna con un multiplexador 1x32. Entonces, pues bueno, aquí tenemos los elementos básicos de un sistema PON. La OLT, Optical Line Terminal, la fibra óptica que llega al splitter para poder diferenciar diferentes señales y de esta forma llegar al último equipo activo, que es el Optical Network Unit. Como pueden ver, en todo este esquema no existe ningún switch de distribución ni switches de acceso. No son necesarios porque desde la Optical Line Terminal podemos hacer todo lo que son los servicios de capa 3. Funciona incluso como un switch core, ¿no?, con funciones de capa 3. Tenemos las dos opciones, dejar el switch core normal que tú estás acostumbrado a utilizar arriba de la OLT y esta hacerla como un funcionamiento de transceiver y administración de la red, o eliminar el switch core y que esta OLT funcione para tu red como un switch core capa 3 específicamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente mito? Bueno, hay un mito que me preguntan mucho y que me dicen, oye, ¿qué pasa con la seguridad, no? Seguramente es un sistema vulnerable, es un sistema al cual tal vez puedan tener accesos adicionales, donde no estén permitidos y me presenten o representen problemas realmente graves. En realidad, este tipo de sistemas está avalado en el mercado desde hace 20 años. Son soluciones que están completamente normadas por diferentes institutos internacionales, pero además tiene diferencias importantes versus el cobre. ¿Por qué? A nivel físico, cuando estamos trabajando con un canal de cobre, lo primero que hacemos para poder garantizar como fabricantes, si la instalación está hecha de forma correcta y el producto es correcto, que debe de cumplir con ciertos factores, como puede ser el Allen crosstalk. Normalmente verificamos todo lo que son, cuál es la influencia de un par sobre el resto de los pares, si todos los pares están corriendo a la misma velocidad. Estos son el tipo de mediciones que nosotros hacemos para comprobar que un cable está funcionando en base a lo solicitado, ¿no? Tal cual.
Entonces, cuando estamos hablando de esta seguridad física en base a fibra, la verdad es que esa historia cambia por completo, porque la fibra, al ser un vidrio, no se genera inducción. Ajá. Entonces, al no ser inductada, no tiene agentes externos que puedan influirla. ¿Cuál es el único enemigo real de la fibra óptica? La suciedad. Lo primero que tenemos que revisar cuando un enlace de fibra no está funcionando es si los conectores se conectaron de forma limpia. Ya ven que hay hasta plumitas, ¿no? Que tienen la parte, una especie de telita con alcohol isopropílico para poder hacer la limpieza de las terminaciones. Esa es la parte importante, porque incluso hasta la grasa, ¿no?, que tenemos entre las manos puede afectar un tipo de conector. Entonces, a diferencia del cobre, tiene mucho menos cuidado en esa parte física. Otra razón importante de la fibra es que no es inductable, entonces eso nos ayuda para poder hacer instalaciones especiales. Y a nivel lógico, también tiene mucha diferencia de protección. ¿Por qué? Porque definitivamente tú no tienes un canal intermedio, entonces no hay puertos abiertos en los cuales tú puedas tener acceso a la información. Realmente no existe la forma de que tú en un trayecto de 20 kilómetros cortes la fibra y quieras bajar la información, porque automáticamente los sistemas de monitoreo que cuentan este tipo de sistemas, pues no te permiten hacerlo. En cuanto hay un corte de fibra, pues te va a manejar que la ONT está desconectada y que no hay servicio. Entonces deja de suministrar justamente esa información y ese loop de paquetes hacia la ONT que esté desconectada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas realmente de GPON? Pues bueno, estamos hablando que es totalmente una innovación tecnológica. Hace 20 años que comenzamos a trabajar con este tipo de soluciones, honestamente el precio nos asustaba, ¿no? Y considerábamos que era demasiado caro para poder invertir en una solución que estaba iniciando. Hoy, después de tener pues ya 20 años con las primeras instalaciones, sabemos que vamos por el camino correcto, pero no solo eso, que vamos directamente hacia el futuro. Estas son las tecnologías de redes que vamos a ver pues aceleradamente en estos años implementándose a nivel mundial, y es la tecnología que va a terminar supliendo toda la parte del cobre en general, ¿no? Es una red eficiente y sostenible porque baja muchísimo el consumo de energía. Al no tener cuartos secundarios de telecomunicaciones, no tenemos lo que son todos los switches, ¿no? Entonces, esto permite que reduzcamos el espacio de uso que la red ocupa. Al tener espacios mucho más reducidos, dejamos de utilizar aires acondicionados y menor cantidad de puertos activos. Esto nos permite que podamos tener realmente una optimización de lo que es la infraestructura. Furukawa específicamente tiene la patente de un cable que está fabricado con chaqueta o cobertura totalmente verde, que es hecha con etanol, con caña de azúcar. Y esto permite que la fabricación en base a las ISO sea lo más verde posible. También el uso del cable es totalmente verde, pero al momento de desecharlo, que hoy es un problema que tenemos a nivel mundial, también es un cable que es 100% reciclable. Entonces, esta es una de las ventajas que maneja la solución. Trabaja con todo lo que es tecnología futuro. Esto es, estamos hablando de fibra óptica, y fibra óptica ni siquiera multimodo, utiliza monomodo, porque es la fibra que podemos llevar diferentes lambdas. Ya Furukawa está trabajando y fabricando la fibra OM5, que es la primera fibra multimodo que tiene diferentes lambdas de transmisión. Sin embargo, la limitante también es la distancia, ¿no? Entonces, por eso es que la fibra monomodo es la que funciona para este tipo de sistemas. Y estamos hablando de que hay velocidades de transferencia donde tenemos terabits por segundo. La infraestructura, al hacerla mucho más reducida, se vuelve una solución mucho más simplificada, y esto favorece no solo al instalador, sino al usuario que está haciendo uso de la tecnología.
Para ser muy claros, cuando nosotros a veces recibimos proyectos y los clientes nos dicen, es que me urge, ¿no? Tardé en el proceso de elaboración del proyecto y luego en el concurso y adquisiciones y que finanzas lograr aceptar el proyecto, etcétera. Entonces, a veces, cuando nosotros nos recibimos los proyectos ya para implementar, híjole, estamos ya con un retraso increíble tanto en tiempo como en eficiencia, ¿no? Prácticamente. Entonces, esta infraestructura tiene esa ventaja, que al ser mucho menos cables, pues es mucho más fácil la instalación. Y como les comentaba, pues es totalmente segura y lógicamente. Entonces, esto nos permite tener una inmunidad electromagnética. ¿Qué sucede cuando tenemos que ir a través de tuberías eléctricas porque ya no hay otra opción, ¿no? O el edificio está protegido por el INA y no nos permite hacer una sola perforación en paredes. ¿Cómo vamos a llevar una cama de N cables en un sitio tan reducido? Bueno, esta solución justamente nos brinda esa ventaja, ¿no? De tener espacios muy reducidos, altamente optimizados por el tipo de tecnología que es, ¿no? Y la parte de operación optimizada. La operación optimizada es que tú puedes tener acceso a tu red directamente desde tu celular. Que sepas que hay tasas de transferencia, cómo se están corriendo, si un equipo está arriba, si un equipo está abajo, temperatura, etcétera. Entonces, y que te mande una alerta a ti o a la gente que tú convengas en cuanto a diferentes aplicaciones para que atiendan de inmediato el tema. Mito 3. Dicen, es que el GPON es un hub que multiplexa el tráfico y entonces eso genera dificultad en el rendimiento, ¿no? Y eso nos genera también problemas cuando tenemos servicios que necesitan ser utilizados en tiempo real. ¿Qué es un servicio en tiempo real? Pues videoconferencias, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Videollamadas o llamadas, etcétera, ¿no? Y Ethernet pues trabaja con una arquitectura de 3 niveles en la cual podemos tener muchas posibilidades diferenciadas. Bueno, acabemos con ese mito. GPON no funciona como un hub. La verdad es que la diferencia es que evitas tener diferentes niveles y aquí está la imagen, ¿no? En la red LaserWave nosotros no tenemos tantos niveles de ejecución como lo presenta la red. Entonces, sí, de forma lógica, maneja diferentes servicios QoS. Esto quiere decir que tú en la configuración desde la OLT puedes decirle, ok, mi prioridad es voz, mi prioridad es video, mi prioridad es transferencia de datos. O simple y sencillamente configurarlo por zona. Esta solución PON tiene una ventaja, que tú puedes generar diferentes perfiles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que utilice tu red la gente de diseño gráfico o marketing de la compañía, donde tú tienes un uso alto, pues no sé, de imágenes, videos, streaming, contra el área de recepción, donde realmente tienen un teléfono IP y controles de acceso. Entonces, justo esta tecnología te permite, a través de la OLT, configurar todas y cada una de las ONTs para que tú puedas tener los servicios y el ancho de banda que necesitas de forma real. Esto hace que facilite mucho cómo es el traslado de información y que de esta forma podamos fluir de forma más efectiva, ¿no? Y aquí lo pueden ver. En esta red, ¿no? Tenemos que tener esta capa de distribución, pues cada 100 metros. Por eso normalmente hacemos las verticales con fibra para después empezar a distribuir los nodos de cobre. En la parte de red LaserWave, pues no es necesario. Aquí no llevas absolutamente ningún activo y solo el activo va a estar cercano al usuario, que es la ONT, ¿no? Ok, quise ponerles esta imagen porque para mí es súper reveladora. Cuando nosotros hacemos el diseño de un inmueble, a veces nos topamos con problemas y son los mismos, ¿eh? Cuando hacemos un edificio nuevo y hablamos con el arquitecto, siempre tenemos que recordarle que nos deja un espacio para telecomunicaciones, porque normalmente no es algo, digo, ahora se ve menos, pero en los edificios más viejos que hemos atendido, que hemos hecho cambios de tecnologías, ¿no?
nos toca la parte de, pues habilitamos la bodeguita de tal, o va sobre el ducto hidráulico, o nos pegamos al área eléctrica porque es la única vertical donde todavía tiene espacio, etcétera. Entonces, este tipo de tecnología resuelve esos problemas de edificios totalmente saturados o edificios que se les olvidó colocar la parte de las canaletas, ¿no? Y cuartos secundarios. Entonces, para que se den una idea, este mazo que ven ustedes en la pantalla es un mazo de categoría 6A. Al lado estamos con el mazo de categoría 6, color naranja, y finalmente ponemos la solución de LaserWave en comparativa. Estos tres mazos llevan exactamente la misma cantidad de servicios, 240 servicios de voz entre ellos, ¿no? Entonces, como pueden ver, en edificios realmente muy grandes podemos bajar hasta 1000 kilogramos de peso al propio peso del edificio, eliminando justamente el cobre y sustituyéndolo por la fibra. La verdad es que la fibra hoy se ha convertido en uno de los elementos más utilizados a nivel mundial por las ventajas que tiene. Pero no solo eso, por la misma demanda que se ha dado a través de los años, hoy trabajamos con fibras mucho más específicas. Hace un rato les comenté, ¿no?, que podemos estar incluso con una fibra pegada a un cable de alta tensión. Existen este tipo de fibras. Tenemos una fibra anti-tracking que lo que hace es estar aislada lo suficiente para no generar un arco eléctrico cuando tiene presencia cercana de alto voltaje. Y ni siquiera es por la propia fibra, ¿no?, sino es por el forro. No sé, en zonas selváticas hemos tenido algunos clientes donde nos dicen el enlace de fibra debido a los animales, pues nos dura literal 2 meses, ¿no? Y cada 2 meses hay que rehacer el enlace de fibra. ¿Por qué? Porque empiezan a haber troces de algún animal que no hemos descubierto, pero lo dejan hecho trizas, ¿no? Entonces, hemos generado tipos de forros diferentes, ¿no? Ya sea dieléctricos metálicos, incluso hasta con pipí de tigre, ¿no?, que es un solvente que utilizamos que huele muy similar a la orina de los depredadores para evitar que los animales se acerquen, ¿no? Pueden pensar que quien tiene la experiencia de trabajar con fibra le ha podido pasar, pero al menos aquí en la Ciudad de México, las ardillas son nuestro peor enemigo, ¿eh? O sea, en cualquier colonia aquí de la Ciudad de México tú puedes ver a las ardillitas sobre los cables de fibra y de repente agarran y lo deshacen en 2 segundos. Entonces, siempre es importante considerar los medios físicos de protección. Entonces, vamos a hablar del mito 4. Dice, trata de consolidar 2 niveles en uno. Entonces, estás disminuyendo los controles que tenemos de redundancia. En cambio, el Ethernet maneja protocolo Spanning Tree. Ok, bueno, el sistema GPON, la verdad es que es uno de los sistemas que tiene redundancias o tipos de redundancias bastante diferenciadas. Existen 3 reglamentadas por la norma ITU, que son las 3 que les voy a mostrar ahorita. No voy a profundizar porque sabemos que el tiempo es corto, pero la idea es que ustedes ubiquen cuál es la diferenciación de cómo sí se puede hacer redundancia en GPON. Supongamos que tenemos la OLT. Esta es la tipo A, es la más sencilla. Esta OLT llega a el servicio del splitter, y entonces los splitters tienen 2 entradas de fibra. Esto puede decir, aquí podemos ir por 2 canales, ¿no?, de la OLT, y a través de estos 2 canales nosotros estar alimentando hasta las 32 salidas. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del splitter podemos tener doble redundancia física, tal cual, o sea, llevar 2 canales de fibra activos. Este es un tipo de redundancia. Otro tipo de redundancia es la tipo B que tenemos acá arriba. Esta tipo B tiene una diferenciación. Esto es, desde la OLT estamos sacando 2 puertos PON activos para alimentar el splitter y entonces que lleve las diferentes señales de 2 puertos habilitados. Y la tipo C
que es como la más completa y la más compleja, que es prácticamente duplicidad de todo. En esta duplicidad de todo, incluso se les solicitan que las ONUs tengan doble entrada de fibra, ¿no? Para que si una red A se cae, la red B tome la responsabilidad. Y las OLTs, al ser dos, están interconectadas a través de una llave. En el momento que cae el servicio de una, la otra toma la incorporación. Entonces, la verdad es que podemos tener muchos tipos y configuraciones de redundancia de puerto a través del splitter de todo el pasivo o, en general, dos equipos interconectados por una llave óptica. Las oportunidades que tenemos de hacer ahí diseños, la verdad es que son muchas. Yo hace no mucho tiempo platicaba con uno de los directores de tecnología de la información del Hotel Presidente Intercontinental, que es una cadena que trabaja con nosotros hace aproximadamente 7 años. Y le decía, oye, Toño, le digo, ¿qué tal? Pues, ¿cómo te salieron las llaves ópticas? Le digo, nunca me has dado retroalimentación. Las instalamos hace, pues, 4 años y no sé, ¿no? ¿Cuál es tu opinión del producto? Y me dio mucha risa porque me dice, pues yo tampoco. Le dije, ¿cómo? Y me dice, pues como nunca ha fallado la red, pues la verdad es que no sabemos si funciona la llave óptica y pase al siguiente nivel porque no hemos tenido la necesidad, ¿no? Entonces, hablar de GPON es hablar de tecnología con una estabilidad muy grande que permite tener la seguridad del usuario de no tener caídas frecuentes. Entonces, algunos, por la criticidad de sus inmuebles, sí piden redundancia, pero creo que gana más el sistema tradicional con los diferentes, el sistema de instalación tradicional con los diferentes niveles que ya trae por sí mismo el sistema, ¿no? Ok. Mito 5. GPON incrementa la disponibilidad y la confiabilidad a un hub y esto se hace a través de la redundancia de los equipos, ¿no? Y al redundarlos, entonces nos genera más costo. Y bueno, pues en Ethernet dice que se manejan protocolos de calidad y servicio. Entonces, habla también de las aplicaciones PoE. En realidad, la disponibilidad, como les comentaba, en GPON es 99.99%. No sé si ustedes han revisado los documentos de los diferentes fabricantes de switches, pero su disponibilidad más o menos radica entre un 99.97 y un 99.98. Entonces tenemos 0.01 de diferencia a favor de GPON, a través del cual podemos garantizar que la disponibilidad del equipo se funciona como un sistema de alta redundancia, ¿no? Los equipos mismos también pueden generar puertos PoE o PoE Plus, ¿no? Que esto es algo de lo que siempre me preguntan. Oye, ¿y entonces cómo voy a llevar el PoE si no tengo un switch? Bueno, las mismas ONTs, las terminales que vimos, pueden presentar puertos PoE o PoE Plus. Al adquirir tú el equipo tienes diferentes salidas y entonces bajo configuración, si el modelo lo permite, tú puedes habilitar 1, 2 o 3 puertos o los 4 puertos directamente a PoE o a PoE Plus o simple y sencillamente dejarlos como protocolo Ethernet RJ45, ¿no? Entonces, ahí tienes las posibilidades, ¿no? Entonces, también las ONTs disponen de los puertos LAN de acceso. Esto es para conectar las antenas de la WLAN, ¿no? Entonces, no estás limitado en esa parte de la WLAN. Y la parte de GPON también dispone del protocolo OMSI, que es para la gestión de capa 2 de las ONTs. Esto quiere decir que absolutamente todo es administrable desde la OLT. Tú desde la OLT vas a poder poner y generar, vas a poder generar todo lo que son VLANs, vas a poder generar tráficos, targets, todo lo que normalmente haces en un switch lo podrás hacer a través de la OLT y proyectarlo en el funcionamiento de tus ONTs. Y pues bueno, se maneja el protocolo SNMP para la parte de la OLT. Oye, es una tecnología nueva y la verdad es que me da terror, ¿no? No la conozco,
Ya sé que tiene 20 años instalada, ya sé que hay miles de clientes a nivel mundial usándola, pero mi equipo no la conoce. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos la ventaja de que hay fabricantes como nosotros que presentamos servicios con diferentes SLAs, ¿no? Por el simple hecho de haber tú adquirido el producto, tienes la ventaja de tener un 8x5 en cualquier ciudad del país donde te encuentres con el horario que maneje tu ciudad, para que puedas tener un asesoramiento directo. Sin embargo, cuando tenemos proyectos en específico, ¿no? Entonces nosotros desde el startup hacemos una generación de capacitación directamente para el instalador y para el usuario final para que puedan realmente explotar su red de forma eficiente. Créanme, hay muchas redes que comenzamos haciendo muy pequeñas, ¿no? A lo mejor con 80, tal vez menos nodos, ¿no? Pero pongan ustedes 80 nodos y que en realidad el appliance tiene una capacidad de crecimiento hasta de 1024 puertos. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar el resto de la capacidad del equipo? Pues habilitando nuevas estaciones de trabajo o habilitando nuevos servicios de Wi-Fi o habilitando cualquier cosa que se te ocurra dentro de tu edificio o hacia tu comunidad. Aquí en las alcaldías de la Ciudad de México comenzamos instalando todo lo que eran los servicios de redes generales del inmueble, ¿no? De las oficinas. Telefonía, Wi-Fi, la parte de video walls y algunas cámaras, ¿no? Era lo que tenían ahí dentro de los inmuebles. Pero realmente ocupábamos 300, 400, yo creo que Gustavo Amadero y Magdalena Contreras, que son de las más grandes que se han instalado, llegábamos a los 700 puntos, ¿no? En cuanto al edificio donde se está implementando la solución. Con los meses, esto obviamente pues había que sacarle provecho, entonces estas alcaldías fueron creciendo estas redes hacia afuera con la intención de con ese mismo appliance poder dar servicio, por ejemplo, de Wi-Fi, ¿no? A la plaza pública cercana, o puedes conectar. En Perú hay un caso donde tenemos una ciudad totalmente inteligente, a donde ese mismo formato de alcaldías, ¿no? Se unieron en una red neuronal a nivel comunidad, de ciudad, y entonces conectaron todo lo que son los botones de pánico y semaforización en la zona. Esto lo que nos da pues es la ventaja de una atención inmediata y una red totalmente conformada por un solo ente, lo que nos permite una mejor administración y aprovechamiento de los recursos. Ahora, oye, pero es que el cable tiene 10, 15, 20 años de garantía y entonces no estoy seguro si la fibra puede garantizarme eso. Bueno, la verdad es que sí. La garantía extendida que da la fibra son de 25 años por toda la red pasiva. Hay empresas que en planta externa no dan garantía. En el caso de Furukawa, toda la fibra que instales tú en Canal Furukawa, de las banquetas hacia afuera, ¿no? Hacia donde tú quieras extender tu comunidad, también tiene una garantía que puedes aplicar de 10 años. ¿Qué es lo que te cubre esta garantía? Pues bueno, tranquilidad sobre todo, ¿no? O inicialmente, de que el producto que estás adquiriendo pues es una solución completamente sustentada, ¿no? Que está fabricado con los mejores estándares y que además tiene una garantía por parte del fabricante de haber revisado el diseño. En México hace aproximadamente, yo creo que unos 15, tal vez menos, como 12 años, hubo algunas marcas que llegaron con esta solución súper novedosa que instalaron y que lamentablemente empezó a tener problemas de desinformación de cómo utilizar la red y hubo usuarios que quedaron ahí confundidos y diciendo, pues nunca le pude sacar provecho a la red, así como la dejaron, funcionó y después me regresé a los switches porque para mí fue un dolor de cabeza más que un beneficio. Entonces, no, la diferencia con Furukawa es que, como les comenté, tiene 130 años en el mercado. Hoy, que llegó a México hace aproximadamente 7 años, ha ido creciendo, ¿no? Ya tenemos una planta de fabricación de jumpers ópticos justamente en Mexicali, pero además como grupo, Furukawa Electric tiene varias plantas justamente en la zona del Bajío.
en donde realizan inversiones fuertes para las maquilas de todo lo que son arneses para motos acuáticas, vehículos, etcétera. Entonces, el grupo es un grupo muy sólido que da la garantía extendida con la intención, obviamente, de ser un partner de acompañamiento durante el uso de su tecnología. Entonces, ahí tengan la tranquilidad de que no solo van a estar acompañados, sino que tenemos el compromiso como fabricantes de habilitarlos siempre para que ustedes puedan sacar el mejor beneficio del sistema. Ok, mito 6. Los sistemas GPON, dice, obedece a un modelo de 2 capas. En cambio, Gigabit Ethernet maneja hasta 3 capas, ¿no? Y genera eso más confiabilidad, teniendo un desarrollo de un rendimiento alto en las aplicaciones, soporte en tiempo real y la parte de mejora de tráfico. Bueno, aquí hay que ser un poco claros. Hay un tema bien importante que hoy se está estudiando y que por eso se dio la generación de los Data Center Edge, que es justamente la latencia. La latencia es ese factor que hoy nos está dando dolores de cabeza a los que trabajamos en telecomunicaciones, porque realmente la latencia, cuando el usuario la percibe, da desconfianza, ¿no? Entonces, la latencia, y justamente para que la experiencia del usuario sea mejor, ¿no? Es que estamos llevando los centros de datos a las zonas más cercanas de donde se está utilizando la aplicación y que de esta forma sea mucho más sencillo y mucho mejor percibida cuál es la sensación de uso que tienes como usuario. Entonces, este tipo de tecnología GPON baja en un porcentaje importante lo que es la latencia en comparación al uso del cobre, ¿no? Entonces, en esa parte es una ventaja. Y aparte, en la parte de funcionar en capa 2 y 3, nos deja la parte libre de la generación de VLANs. Entonces, podemos tener el manejo de protocolos de enrutamiento y estos pueden ser estáticos y dinámicos. O sea, no tiene limitantes en cómo podemos configurar nuestra red. Mito 7. Tecnología Layer 2 y los servicios son provistos en el switch core. El flujo de tráfico es restringido entre los desktops al switch core y el tráfico de malla no es soportado. Ahí, pues, también es falso. La OLT no restringe el tráfico porque justamente mediante la configuración de la OLT puedes tú agregar o eliminar servicios de la forma en la que lo haces con un switch. De hecho, cualquiera que haya estado configurando un switch puede configurar perfectamente una OLT. La única diferencia, y creo que el reto más importante para los que nos hemos dedicado a hacer redes de cableados tipo estrella y algún otro tipo de configuración durante los últimos 20 años, ¿no? Nos cuesta un poco de trabajo quitarnos las reglas del cableado, así de no más de 100 metros, no esto, no aquello. O sea, todas esas limitantes que nosotros teníamos en el cobre desaparecen con la fibra. Entonces, creo que el ejercicio mental es mucho más difícil de quitar que los vicios que pudiéramos encontrar en la parte de programación. Mito 8. El tráfico fluye al switch core, creando un punto de choque o cuello de botella. En cambio, la solución Gigabit tradicional, los switches de acceso y distribución manejan el tráfico de cada nivel. Ok. El tráfico de subida entre la ONT y la OLT cuentan con un mecanismo de TDMA. Esto genera un ambiente libre de colisiones. Aquí es importante mencionar algo. Muchas veces nos dicen, es que seguro es bien lento porque como estás mandando mucha información o todos los paquetes informativos a todas las lambdas, entonces seguramente va a haber colisiones de servicio y va a tener pérdida de paquetes. Eso no es viable en la fibra. Yo les voy a decir que sí puede suceder. Si hacemos un mal diseño del alcance de fibra y entonces tenemos pérdida de dB superior a los 32 que nos marca la normatividad, es posible que no tengamos la correcta funcionalidad de nuestro sistema y que tengamos pérdida de paquetes informativos. Para ponerlo en palabras muy coloquiales, tengo un hotel o tengo, no sé, una universidad. Hablemos de una universidad tamaño nacional, ¿no?
tenemos una universidad, la cual tiene un campus central y tiene, no sé, 20, 30 edificios alrededor de los 40 kilómetros, ¿no? Que pueda tener a la redonda. Si yo estoy mandando señales que no estoy cuidando lo que es el presupuesto óptico, a lo mejor en alguno de los edificios que tengo a 15 o a 16 o a 17 kilómetros, ya voy a tener problemas de baja luz. Entonces, en vez de llegar con 27 o 28 dB, estoy llegando con menos 37 dB, por ejemplo. Entonces, esa diferencia, ¿qué es lo que me va a hacer? Pues bueno, que si tengo clases a través de videoconferencia, pues a lo mejor voy a poder ver 1 o 2 canales, ¿no? De donde se están haciendo las clases virtuales, pero no voy a tener el catálogo completo de servicios, ¿no? Entonces, eso sí puede llegar a suceder, pero solo tiene que ver con específicamente el diseño que tú puedas realizar, porque para ese tipo de soluciones, en base a la demanda o capacidad del paquete, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar correctamente los insumos que van a hacer que lleguemos con los dBs que la norma nos exige. Ok, mito 9. La inteligencia y servicios de red son colocados en el switch core. En cambio, en GPON, la inteligencia se distribuye en los switches de diferentes capas, ¿no? Entonces, la inteligencia no solo depende del equipo core, sino también se puede manejar desde las OLTs y las ONTs, porque recordemos que ambas van a funcionar con capacidades capa 2 y capa 3. Entonces, tú todo lo que configures a través de los perfiles vas a poder tenerlo de esa forma, ¿no? Mito 10. El ancho de banda de transmisión y recepción es diferente de 2.5 gigabits desde la OLT a la ONT y 125 gigabits de la ONT a la OLT. Este trozo no es suficiente para soportar 10 gigabytes. En cambio, el ancho de banda permite transmisión permanente entre los niveles 1, 10 y 40. Entonces, bueno, hablar de anchos de banda es uno de los temas más importantes. Los anchos realmente demandados por las aplicaciones de los usuarios son parte importante para determinar las capacidades del tipo de uplink que vamos a recomendar en la configuración. Normalmente son bastante sobredimensionados, ¿no? Muchas veces asumimos que los usuarios van a demandar 1 gigabyte de ancho de banda y la realidad es que las aplicaciones del puesto de trabajo típico, pues, no demandan más de 5 megabytes, ¿no? Por segundo. Esto lo podemos evaluar no de una forma intangible, no podemos verlo incluso en los manuales de las tablas de Bixby donde viene esa información o podemos incluso medirlo dentro del mismo sitio, ¿no? Entonces podemos comprobar realmente en sitio que los equipos del usuario, pues mediante el administrador de tareas, existe la herramienta para que podamos revisarlo ahí en todo caso si queremos validarlo, ¿no? Incluso hay usuarios que en casa, ¿no? Demandamos mucho más ancho de banda que en el puesto de trabajo justamente de nuestra compañía. Un sistema Windows realmente no permite trabajar a más de 600 megabytes por segundo, ¿no? Entonces, las dimensiones del uplink que podemos generar mediante las técnicas de sobresuscripción, pues están muy sobredimensionadas y ahí tomamos normalmente el supuesto de que el máximo consumo va a ser de 1 gigabyte, pero en realidad para soportar esas aplicaciones no es necesario, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar justamente a los fabricantes de switches de que esas aplicaciones y otras más elevadas, ¿no? Pueden ser soportados por sus servicios, pues, pero sin embargo, una cosa es que lo den y otra cosa es que lo ocupemos realmente, ¿no? Yo creo que en los próximos 25 años vamos a poder seguir trabajando la mayoría a nivel mundial con lo que nos da un sistema tradicional. Y bueno, para el próximo año ya están los lanzamientos de X y GPON y XPON, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay
no hay mucha diferencia. Entonces, pues podemos prácticamente revisar los anchos de banda y demás para que veas la diferenciación del sistema. Yo creo que con estas configuraciones tú puedes tener realmente utilizado el 100% de tu red y no tener sistemas de ancho de banda pues ociosos, ¿no? Maneja un sistema de multiplexación que tú puedes condicionar con diferentes características para que pueda ser mucho más sencillo el poder manejarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se asume que los usuarios van a demandar 1 GB por segundo de ancho de banda, pero en realidad, ¿cuánto realmente están demandando los uplink de los switches? Eso sería la pregunta real que debemos de hacer, ¿no? Estamos seguros de que en el 99% de los casos, excepto cuando estamos hablando de televisión, por ejemplo, que nos acaban de dar una cátedra un cliente respecto a todo lo que es trabajo con streaming y canales de televisión, ¿no? Realmente ahí sí necesitamos otro tipo de capacidades que se pueden cubrir con fibra, ¿no? Pero para el servicio en general, GPON hoy todavía por precio, compatibilidad de solución y época que estamos viviendo es más que suficiente, por lo menos para los próximos 15 años, ¿no? Mito 11. Gigabit Ethernet en la telefonía IP se maneja a través de switches que lo interpretan, etc. Ya lo había mencionado un poco. Es como llegar con la parte de PoE, ¿no? A través del patchcord. Entonces, es exactamente lo mismo. Aquí la ONT te puede proporcionar el PoE o PoE Plus, ¿no? Entonces, no hay riesgo. Incluso, normalmente siempre nos piden para telefonía las ONTs PoE y para la parte de Wi-Fi, ¿no? Que es donde más nos piden PoE. En la parte de CCTV a veces sí lleva PoE, pero la mayoría siguen siendo hoy sin PoE, ¿no? Ok, mito 12. En una realidad general nos dicen, ¿no? Oye, pero entonces en el PON cada terminal y cada usuario va a necesitar una sola ONT. Y la verdad es que en realidad no, porque esa ONT tiene diferentes salidas. Entonces podemos dejarla fuera del alcance del usuario, en alguna sola seccionada, a donde tú puedas sacar más de un servicio diferenciado. Por ejemplo, de una sola ONT puedo sacar una cámara, una AP, un teléfono, porque recuerden que todo se está configurando a través de las VLANs. Entonces, no necesitas tener una ONT dedicada para cada servicio o una ONT para cada usuario, ¿no? Entonces, es como si tuvieras 4 puertos del switch, ¿no? Ahí disponibles para poder habilitarlos con los servicios que tú requieras. Mito 13. El ancho de banda es compartido por el splitter. En cambio, en Ethernet, el ancho de banda es dedicado. Ok. El ancho de banda es algo diferente. No depende de la división óptica, sino del número de ONTs. Supongamos, si yo tengo una necesidad de un ancho de banda muy, muy grande, en cierto puerto, lo único que tengo que hacer es quitar número de ONTs. Entonces, de esta forma, el ancho de banda general me queda distribuido entre los equipos que yo estoy queriendo que tengan ese ancho de banda. Entonces, ese ancho de banda es programable. Entonces, podemos poner a través de los perfiles esa parte. En sistemas GPON, la parte de PoE es limitada, ¿no? Y obligatoria.